Hola queridos amigos de Entre Puntos, una entrega más de su programa desde hace 18 años. A mí me encanta, la verdad, encontrarme cada semana con ustedes, pues bueno, tenemos siempre temas interesantes y claro, les recuerdo que llegamos a ustedes con la colaboración del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, quienes desarrollan un rol proactivo en el fomento de nuestro turismo y apoyan iniciativas de calidad. Señores, esta semana, bueno, las últimas semanas, el último mes, esto se ha caracterizado por el intenso calor que hemos pasado, unido, ¿verdad?, a esta sequía que nos afecta. Yo no sé a ustedes, pero para mí el calor ha sido tan intenso que ni con los aires acondicionados logramos refrescarnos. Y cuando yo salgo a la calle, cuando estoy a la intemperie, ¿verdad?, me parece que me voy a derretir así, con este calor. ¿Y a ustedes le ha pasado esto? Y lo menciono porque me acuerdo, ¿verdad?, que hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y es el agua. El agua y su importancia para la supervivencia y el desarrollo. Cómo enfrentar, por ejemplo, periodos de sequía como el que estamos pasando. Hay muchísimas preguntas que pudiéramos hacernos respecto al agua. Por ejemplo, ¿de cuánta agua disponemos en la República Dominicana? Porque al ser una isla, pensamos que estamos rodeados totalmente de agua y que no se va a terminar el agua potable, pero esa agua no es potable, esa agua es agua salobre, agua salina, como decimos. Entonces, viene la pregunta de si es factible la desalinización del agua del mar. Aquí en la República Dominicana, que estamos rodeados de tanta agua, pero de mar, ¿verdad? Y también nos preguntamos que en cuáles son los renglones en que más gastamos agua y por ende cuáles son los renglones más críticos en nuestro país. Pero para contestar estas preguntas y muchas más y entender cómo llega el agua hasta nuestras casas y desde dónde nos llega, hemos invitado en esta ocasión a dos especialistas en agua. Vamos a darles la bienvenida al economista Carlos Esper. Carlos tiene una empresa que se especializa en sistemas de eficiencia energética. Además, él es representante a través de Total Solution Dominicana, de esta compañía, de una empresa israelí que ha diseñado y construido y también instalado las plantas de desalinización más grandes del mundo. También vamos a darle la bienvenida al ingeniero Luis Reimer, quien es ingeniero eléctrico especializado en sistemas de generación hidráulico, o sea, sistemas de hidrogeneración. Vamos a darle la bienvenida, pero antes nos vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados. Señores, aquí estamos ya para recibir a nuestros invitados y concientizarnos un poco acerca de, bueno, la importancia del manejo del agua, además de entender cómo nos llega a nosotros. Y les voy a dar un dato, ya hemos hablado de esto en otros programas. En el mundo, las personas consumen más o menos 250 litros de aguas diarios. Y nosotros consumimos 450, los dominicanos, nosotros, usted y yo. Y ¿sabe qué? Que me voy a atrever a sacarme de los 400, porque ya yo, desde hace muchos años, me voy a cepillar los dientes, abro la llave, la cierro. Incluso, trato de ser tan económica que muchas veces bañándome, no siempre uso la ducha en todo momento, sino que abro la pluma de abajo, en fin. Yo creo que yo estoy en los 250, pero eso no se calcula tampoco así, porque no solamente es lo que uno gasta en su casa, sino todo lo que, o sea, se hace una media, ¿verdad? De cómo se hace para lavar los carros, para lavar las frutas, para todo lo que llega. Esto es una media, pero todos tenemos que concientizarnos. Vamos a recibir a nuestros invitados, al ingeniero Luis Reimer. Adelante, Luis, bienvenido. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno contar con especialistas de esta talla. Siéntate, gracias por la invitación. Luis. Carlos Esper, un queridísimo amigo venezolano, Mónica, pero ya, caramba, verdad, ya casi dominicano. Vamos a ver ya. que Yoli no nos los haga volver para Venezuela, su esposa. Dios mío, claro que no. Bueno, señores, son muchas las preguntas que vamos a hacer hoy
con el agua. Tenemos también una presentación que queremos ir viéndola una a una, estas láminas, pero vamos a comenzar hablando de cuál es el mayor problema en la República Dominicana con el consumo de agua. Porque tengo entendido que hay un 20% de agua potable del que no disponemos, y esa es la razón por la que tenemos que usar agua de pozo, que es justamente la que está en el fondo, ¿no? Que la que sale dependiendo los acuíferos, dependiendo de cómo sea el terreno, pues hasta en qué nivel estaría. Hay profundidades diferentes, varían las profundidades. Exacto, pero también la zona, ¿no? esta agua de pozo de los acuíferos, que le llamamos agua de pozo, no es muchas veces tan potable, porque hay muchos elementos que si es a nivel costero, si tiene pozos sépticos al lado, por ejemplo. Vamos a comenzar hablando qué tanta agua hay en el mundo y cómo estamos nosotros en el globo terráqueo, y tenemos una lámina que le vamos a pedir a nuestro director que nos la ponga, versus el agua potable y el agua total del planeta. Carlos. Bueno, la lámina que creo que van a colocar, que es la del planeta Tierra, lo que se va a visualizar es la cantidad de agua dulce. Dulce, potable. No, bueno, es potable, pero no ha sido tratada. Estamos hablando de ríos, lagos, sí, aguas superficiales, sí, incluso humedad relativa de la atmósfera. Vendría siendo la tercera lámina, si no me equivoco. Porque básicamente lo que estamos diciendo allí, si bien la gente percibe que el agua es un recurso abundante, es abundante porque el 71% de la tierra es agua, pero solamente un 2.5% de toda esa agua que tiene la tierra es agua dulce. Y ahí es donde podemos pasar a la siguiente lámina, que es la de donde está el globo terráqueo. Esa gotita de agua que aparece allí es lo que, sin incluir acuíferos a nivel mundial, ¿de acuerdo? Porque República Dominicana es uno de los más grandes beneficiarios de acuíferos. Y aclarando, todos los acuíferos es toda el agua que subterránea. Agua subterránea. Ahí estamos hablando de aguas superficiales, lagos, ríos, humedales y la atmósfera. Estamos hablando de que esa gota es el 0.4% del agua dulce del planeta. Pero es que en realidad lo que hay es un 2.5%, y eso contempla hasta el Ártico, o sea, el permafrost, los hielos. Bueno, ¿eso contempla los hielos? Sí. El 2.5, wow, no esa gota, no es el 2.5. Ahí estamos viendo un 0.4, que son las aguas superficiales. Pero tengamos claro que República Dominicana se abastece en su agua potable, en su agua de consumo, 80% es de aguas superficiales. Sí, claro. ¿Ok? Claro. Entonces vemos que esa gota es mucho, es mucho. Y por eso hablamos de que las guerras en el futuro no van a ser por petróleo, van a ser por agua. El agua es un producto pero que muy escaso. Pero además de que es escaso, particularmente en República Dominicana, tú hablabas de un 20% de carestía, pero era porque estábamos comentando lo que es el déficit para poder abastecer lo que es el Gran Santo Domingo. Sí, que consume. Que es aproximadamente un 20%. Sí, un 20%. Gran Santo Domingo está como en 1.2 millones de metros cúbicos diarios. O sea, imagínate tú el volumen de agua. Y señalaste una cosa muy importante, muy interesante, que el dominicano promedio consume 450 litros versus 250, que es aproximadamente el resto del mundo. Por ejemplo, el europeo. Eso porque se prorratea el consumo global dentro de la población. Pero, cuidado, un gran porcentaje de ese volumen que estás considerando es porque hay muchas pérdidas. Hay aproximadamente un 30% de pérdidas. O sea que no solamente es lo que yo puedo economizar en mi casa, sino lo que todo el sistema tiene de pérdida. No es solamente lo que la gente deja rodando para lavarse los dientes, sino porque tiene goteras de la llave, fugas de llave, y no las corrige. Entonces ahí son litros y litros y litros permanentemente. Entonces ahí está contabilizado eso. También está contabilizado estos escapes, por ejemplo, en tuberías. De las fugas. Sí, todo lo que tenga que ver con fugas de agua. A lo que me refiero es que hay fugas que no se ven tan bien. Es correcto. Y entonces eso es terrible. No, y hay unas fugas que se hacen incluso para... infiltraciones. O sea, para poder abastecerse de tuberías que no deberían tener un hoyo para que tú te abastezcas por tu propia cuenta. O sea, robo de agua. Exacto, robo de agua, claro.
También otro punto importante es el costo de que el agua nos llegue a nuestros hogares, que nos acostumbramos a pagar, por ejemplo, la luz, pero no nos acostumbramos a pagar el agua. Y esto tiene un costo también, ¿no? Absolutamente, pero fíjate, lo que queremos, tú estabas hablando al principio del programa del calor intenso y cómo deriva eso en sequía. La próxima lámina, si la tienen disponible, les va a mostrar el panorama de lo que es República Dominicana desde el punto de vista de cómo ONAMED ha percibido sus estaciones meteorológicas. Aunque esto está referido a agosto, una data de agosto, no ha variado significativamente. Todo lo que está en rojo está hablando de sequía severa, sequía extrema. Wow. Estamos hablando de todo el país. Dios mío. Estamos hablando de todo el país. O sea, todo, porque... Básicamente todo. Sí, todo, porque solo tenemos algunos en amarillito, que son muy pocos. Sí. Muy pocos. Y las previsiones, la próxima lámina habla de las previsiones que ya se han establecido en materia de precipitación para agosto, septiembre y octubre. Y como pueden ver, hay una diferencia notable entre... Estos son los pronósticos del IRI. Exacto. Donde ya son proyecciones para decirte cómo está cambiando el clima en cuanto a las precipitaciones. Y como vemos, básicamente todo está por debajo de lo normal. Es decir, pero es un indicativo prácticamente de una sequía. Solo tiene un color, o sea que no va sí, prácticamente todo, como vemos, según la leyenda, está indicando todo por debajo de lo normal. O sea que no vamos a tener lluvia, vamos a continuar con la sequía. El pronóstico es de que siga siendo por lo seco. menos en nuestra zona. Vemos ahí que la Florida y Cuba, pues ya va a tener Suramérica, Centroamérica, Caribe, el pronóstico que tiene es de sequía. Terrible. O sea que el pronóstico es malo. Sí, malo. Es que estamos hablando de que el agua es un tema de seguridad. Eso que dijiste también de que caramba, que es mucho peor quedarse sin agua que sin luz. Sí. El ser humano solo aguanta 5 días sin agua. Si no se muere. Claro. En 5 días, si no bebe agua. Sí, la luz no la necesitamos tanto. No, para vivir no. Sí, no, para vivir volvemos no. a la leña. Claro, hasta que no se inventó la electricidad, la especie humana vivió y había más agua. Y había más agua de calidad. Carlos, y Luis, esta gran sequía tiene que ver también con cierto cambio climático. Por supuesto, fíjate, existe en cuanto el clima es interesante. Nosotros ahora mismo estamos entrando dentro de un ciclo, como se llama, un ciclo positivo de calor en cuanto a todo el globo, por los problemas sobre el calentamiento global, que es un tema muy debatido y sumamente conocido. Pero existe lo que se llama el ciclo positivo de calor, que es algo interesante. Carlos mencionaba ahorita, dentro del resto del agua que queda en el mundo, tenemos la parte principal de agua dulce potable, que son los casquetes polares. Sí. Debajo de los casquetes polares tenemos también el permafrost, que es capa vegetal. Y voy a ser breve con esto. Sí. Con el calentamiento global se está produciendo este ciclo positivo de la siguiente manera. Se está derritiendo parte de los casquetes polares y dejan expuestos entonces el permafrost. El permafrost es un material orgánico, vegetal. Al recibir y estar en contacto con el aire y el calor, se descompone. Y después, entonces también comienza a desprender gases de efecto invernadero, como es el metano. El metano lo que hace es que atrapa la luz solar, que en vez de ser reflejada hacia el espacio, ¿no?, se queda atrapada dentro de la atmósfera y rebota nuevamente hacia la Tierra, generando más calor. Ese calor genera más deshielo de los casquetes, más permafrost que queda expuesto, más descomposición, más metano. Es un ciclo que se repite. Un ciclo que va en aumento. Sí. Porque ciclo cada vicioso. vez, ciclo vicioso, cada vez hay más calor, más metano, más retención, más calor. O sea, es algo terrible. Muy fuerte. Fíjate tú que el total de agua que se consume en República Dominicana, el 80% está destinada a la agricultura. Esa lámina que tienen allí lo que demuestra es la anomalía porcentual actual por región agropecuaria. Estamos hablando de lo que es la precipitación total que ha registrado las zonas agropecuarias versus lo que ha sido el histórico. Y tenemos un 35% por debajo. Un tercio por debajo. Wow. Esto es aquí, en la República Dominicana. Sí, correcto, todas las con zonas, toda central, sureste, wow, todo el país. Es muchísimo, o sea que la sequía. ¿Y en cuánto se encuentran ahora mismo nuestras reservas? De agua. Sí. Bueno, los estimados no son nada halagüeños, están hablando de que porque tú tienes que pensar que hay carga y descarga. Hay una carga permanente de los embalses, pero hay actualmente mucha más descarga que carga. Claro. Eso es lo que está generando el déficit y es lo que está haciendo que los embalses bajen. Tenemos la próxima lámina que tenemos aquí un embalse que se pudiera ver. Aquí está.
Bueno, eso es una fotografía de cómo se vería un embalse en una situación crítica. Sí. Y tenemos otra también donde vemos un problema de sedimentación. Pero fíjate tú, eso es lo que está aconteciendo actualmente. Algunas consecuencias de la sequía. Ya hemos escuchado en la prensa cantidad de noticias relativas a cómo se están muriendo las reses por falta de agua, o cómo la gente está teniendo que apelar a camiones para poder surtirse, o cómo los agricultores han visto imposibilitados trabajar la cantidad de tareas que tienen a disposición, y han sido incluso reducido el número de tareas por disposiciones del propio Ministerio de Agricultura porque no hay posibilidad de contar con el recurso agua. Así que todo esto deriva bueno, imagínate, tenemos que importar más alimentos porque no vamos a tener las mismas cosechas. Y en el caso de la ganadería es una tragedia. Sí, fíjate, esta foto es real. Sí, no es real. Lo vemos las reses muertas por la sequía muchísimas veces. Y la zona sur, eso es devastado. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos vamos a ver pues ya cómo afecta la sequía, incluso en la generación hidroeléctrica y en muchas otras cosas. Volvemos con Carlos Esper y Luis Reimer. Continuamos en este programa donde hablamos del agua con Carlos Esper y Luis Reimer, dos expertos en generación también de energía. Y justamente hablando de generación de energía, tenemos esta lámina que quisiera que la pusieran delante a nuestro director y hablamos de cómo afecta la sequía a la producción hidroeléctrica, que sabemos que es una fuente importante en nuestro país para generación de energía eléctrica. Esta gráfica sacamos los datos de EGI. Exacto, EGI. Y fíjense que tenemos aquí todas las por áreas, sectores, la potencia, tiempo de operación y pues al final nos da qué es lo que estamos perdiendo en este caso. Luis, explícanos esta gráfica. Realmente, como podemos ver en la gráfica, tenemos instalado en el país una potencia estimada de 611 megavatios, que es la capacidad instalada de generación, digamos a nivel nominal de todas nuestras centrales. Pero basado en la condición actual de los embalses, solamente estamos esperando en línea con una potencia de 152 megavatios. Es decir, aproximadamente un 25%. Pero es muy poco lo que estamos... Poco. Esto es lo que se está generando en este momento. Eso que está generando actualmente, ese es el promedio de generación. Y esto se hace para no deshacernos del agua, porque se usa para otros fines. Por supuesto. Por ejemplo, cuando se construye un embalse, una presa, el destino de las presas y de los embalses generalmente se hace, número uno, tiene prioridades. Claro. Primero es el consumo humano, luego viene riego o agricultura, y el último uso que se le da, control de inundaciones y ese tipo de cosas. Y por último es la generación eléctrica. ¿Cuánto es el porcentaje que se destina a generación eléctrica? Aunque es reusable cuando es generación eléctrica. Es reusable. Pero toma su tiempo. Bueno, no. Lo que se hace es lo siguiente. Cuando se construye un embalse, como su nombre dice, lo que se hace es regular el paso o contar el paso del río. Usted desvía el río, hace un gran almacén de agua. Toda esa agua trae energía. Y esta energía se convierte luego en energía, digamos, cinética, por el movimiento, y también potencial por la altura de la columna de agua acumulada en el embalse. Y eso luego se transforma en energía mecánica, que va a terminar siendo energía eléctrica cuando es conducida esa energía mecánica hacia un generador. Sí. Pero el agua se retorna nuevamente al cauce del río, porque hay que mantener también un caudal ecológico y no se va a matar un río por tener una presa, ¿no? Pero lo último que se utiliza del agua es para generación. ¿Qué porcentaje aproximadamente? Bueno, todo depende de la disponibilidad de la presa, porque hay presas que son para simplemente que se usan para riego, que no son para generación eléctrica. La generación eléctrica es un uso que se le da adicional aprovechando la acumulación del agua si está a la altura suficiente para hacerlo. Por ejemplo, tenemos aquí, apenas tenemos unas 6, 7, 8, digamos, embalses que están dedicados al consumo humano. Si nos ponen las gráficas adelante, tanto desde la gráfica que tenemos los números
los porcentajes y estas de las presas para que las personas puedan darse cuenta. Pero yo creo que quizás lo que quieres acotar es qué porcentaje representa la hidráulica del contexto dominicano. Sí. La producción, la producción eléctrica actualmente estamos cubriendo, tenemos para cubrir un 15%, pero actualmente no estamos en esos niveles. ¿Y entonces a cuánto ha bajado? Estamos un 4 o 5%. Wow, es mucho lo que ha bajado. ¿Y es producto de la sequía? Por supuesto aquí que la sí. Gráfica. Por supuesto que sí. Vamos antes de seguir, vamos a explicar un poquito esta gráfica. Fíjense que tenemos aquí pues las presas, tenemos todas las presas aquí, la potencia nominal, que es lo que se supone que debería producir, que son 611 megavatios. Pero vemos con todos estos cálculos que actualmente solo se está produciendo 152, ¿verdad? Sí, eso también ocurre por lo siguiente. Se establecen acuerdos con las juntas de regantes, con los agricultores, y se le da prioridad al uso del agua en el cultivo agrícola y también para el suministro humano. Sí. Aunque, por ejemplo, tengo una presa acá de Valdesia, que se utiliza para consumo humano, tiene acueducto, tiene juntas de regantes, y en toda la cuenca del Nizao, Higüey, Aguacate, Valdesia, Nizao-Najayo, Los Anones, Las Varías, todo ese grupo de presas que están en cascada dentro de esa cuenca tienen canales de riego y también acueducto. Y fíjate que aquí, muy bien esto, tenemos que 611 megawatts versus 152.43, que vendría siendo un 20%. 25%. Un 25%, que es lo que estamos entonces produciendo actualmente. Así es. Por energía hidroeléctrica. Así es. Es muy poco. Vamos a ver las gráficas. Por ende, lo demás está sustituido por térmica. Claro. Entonces estamos consumiendo más petróleo también como consecuencia de eso. Claro. Eso es un tema grave, porque el tema de la sequía produce un descenso, evidentemente, de la generación hidráulica, y dado eso, se tiene que proceder, como menciona Carlos, a utilizar otras fuentes de generación eléctrica con máquinas que son térmicas, es decir, máquinas que consumen combustible. Tenemos la desventaja también con la parte de las eólicas, ¿no? Sí. Los aerogeneradores, Sí. que no es una fuente permanente de energía porque el viento no todo el tiempo está soplando. El problema con estas energías renovables es justamente esto, el almacenamiento que tendríamos que tener para sí. cuando no pudiéramos utilizar viento, agua, calor. Hay tecnologías para almacenamiento, pero son más complejas y extremadamente costosas, porque necesitarían bancos enormes de baterías y luego, evidentemente, tendría que hacerse la reconversión de esa energía de C a energía C, que sería bastante costoso. Por eso es que no es muy usual encontrar sistemas de esos renovables que tengan almacenamiento. Ok, entonces esa compensación de esa energía que deja de producir esta presa se compensa, como decía con Carlos, energía térmica. Con energía Con térmica y es petróleo, que es caro y es contaminación además. Así es. Ahora con la entrada de Punta Catalina hay cierta compensación ahí también. Sí, claro. Que sustituye. Claro. Y ya está produciendo. Pero lo que queremos vincular aquí con el tema del agua potable es que se sacrifica incluso hasta la generación hidroeléctrica a los efectos de garantizar el suministro de agua para consumo humano. Por supuesto. Exacto. La mayoría de las centrales están ahora sometidas a... Si nosotros tuviésemos una fuente que suministrara de manera segura agua potable distinta a las conocidas y a los embalses, porque esa gráfica que tienes ahí demuestra cómo un embalse también tiene un problema, por ejemplo, los problemas de sedimentación que disminuyen las capacidades de acumulación de agua. Claro. Pero si tuviéramos fuentes alternativas así como las tenemos de energía, unas fuentes alternativas que nos permitan desalar agua de mar para tener seguridad en el suministro de agua potable, entonces no tendríamos que sacrificar tampoco generación hidroeléctrica. Y además, Carlos, lo que mencionas con el tema de la sedimentación, esto es prácticamente un ciclo vicioso. Mientras más sequía, hay más erosión del terreno. Si hay más erosión del terreno, hay más exposición de capa vegetal en las montañas y en todos los cauces. ¿Qué ocurre? Cuando se produzca la lluvia, en algún momento, las lluvias, entonces, ¿qué van a hacer? Si no hay una capa vegetal, van a arrastrar toda esa capa vegetal que quede expuesta y se produce mayor sedimentación, provocando básicamente la muerte de los embalses. Vamos a seguir a la otra gráfica y vemos aquí de las ventajas de lo que es la energía hidráulica por las presas y nos vamos a cómo se utiliza el agua en la República Dominicana. Carlos. Bueno, no, ahí tenías dos listados, pasa que eso es muy engorroso para que la gente lo pueda leer por televisión, pero quizás sería bueno tener como un resumen de ventajas y desventajas de lo que es
una represa, no sé si... Hidráulica. Bueno, básicamente las hidráulicas son renovables, son fuentes renovables, no contaminantes. La inversión inicial es muy fuerte, pero una vez que está hecha... El costo efectivo es fuerte, pero la vida útil puede llegar 40, 50 años. Justamente eso les iba a preguntar con este problema de la sedimentación, porque una presa después que está hecha y tiene una sedimentación muy grande, ¿esto puede limpiarse o simplemente la presa queda ya en algunas ocasiones se pueden hacer algunas operaciones para eliminar parte del sedimento, pero luego de que una presa está sedimentada, el costo de limpiarla es más grande. De hacerla es elevado, o sea que elevado. La vida útil de una presa depende. Es un tema, básicamente, hasta pudiéramos decir que quien mismo construye la presa la destruye. Es su propio asesino, que es el ser humano. Sí. Por el manejo de los recursos. Porque una presa donde haya una reforestación permanente, una cuenca, ¿no? Es una garantía de que es un embalse que durará muchos años. Por eso los embalses, si bien son una solución alternativa a poder tener más agua disponible, también tenemos que ver las desventajas. Primero, la altísima inversión. Estamos hablando de 6, 7, 8 mil millones de dólares para el número de embalses que serían necesarios actualmente. Para suplir cuando restan. Y luego lo perentorio que tienen de vida. Y además, están siempre expuestos a lo mismo. A que llueva. Claro, a que llueva. ¿Cuál sería la relación que podríamos tener, Luis, ambos, la relación que podríamos tener entre el costo de el agua por una presa, ¿no?, versus desalinización? Bueno, si en este caso del agua potable a utilizarse, los números están en cuánto, Carlos? 65 centavos. A ver, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo invierte aproximadamente 65 centavos de dólar por cada metro de cúbico de agua potabilizado. Okay. 65 centavos de dólar. Sí, bueno, imagínate tú, estamos hablando de unos 36 pesos por metro cúbico, por cada 1.000 litros. Lo que pasa es que la mayor parte de ese costo está subsidiado porque la CAS le cobra al consumidor final apenas si es población, si es consumo doméstico, habitacional, consumo doméstico, estamos hablando de 6 pesos por metro cúbico, o sea, pierde 30 pesos por cada metro cúbico. Sí. Y si es industrial, creo que es 10, 12. Con lo cual, o sea que hay un subsidio directo de aproximadamente, de más de 200 millones de dólares al año. Wow. Que pone el Estado, así como hay un subsidio eléctrico al sector eléctrico, hay un subsidio para el agua. Hay un subsidio también para el agua, porque el agua lamentablemente no se valora. Fíjate qué interesante esa gráfica en particular. El 78% de la población consume agua de botellón. Eso por una razón muy específica, que es la presencia de coliformes en el agua, que son bacterias. Sí. La gente tiene miedo a eso y vamos a explicar por de dónde deriva. Y yo he oído al director de la CAS diciendo que él se toma el agua de la pluma. Yo no me atrevería. Sí, claro que sí. La CAS potabiliza el agua. Sí, 100%. Sí. El problema viene en la distribución y cuando llega al tinaco. O a la cisterna. O a la cisterna. Por el tema de la escasez de agua, ¿a qué se recurre? Se recurre a utilizar camiones de agua, a buscar alternativas. O sea que realmente el agua claro que sí, el agua de casa, agua potable. Es potable. El problema es la contaminación que hay durante el paso del trayecto de distribución, y cuando llega, por ejemplo, al reservorio que tiene un edificio, por ejemplo, como ha habido irregularidad en el servicio, estamos con la tentación de bombear agua del acuífero. Sí, claro. Entonces, mezclamos agua potable con agua de acuífero. Deja de ser potable. Por eso es que nadie confía en esa agua y compra el agua de botellón. Pero qué curioso, aquí nadie protesta para comprar un botellón entre 30 y 60 pesos, que son 5 galones. Sí. Nadie protesta, que es $1.50 por 20 litros. Pero si tú le quieres cobrar 50 pesos por 1.000 litros de agua potable, entonces pegan un grito en el cielo. Pero eso sí, no les importa limpiar las calles con la manguera. En vez de barrer, vamos a echarle agua, porque estoy pagando 6 pesos por 1.000 litros, pero trata de regar las calles con el agua potable, con el de botellón. No se te ocurre, ni por la cabeza se te pasa. Claro que no. Entonces, lo que es muy barato, la gente no lo valora. Y resulta que llevarte agua potable a tu casa es sumamente costoso. Sumamente costoso. Y la gente no lo valora. Porque, por ejemplo, si tienen fugas, no las reparan. Y estamos hablando de que ese consumo que hablamos inicialmente de 450 litros, porque entre otras cosas, un 30% son
fugas, son pérdidas. Claro. Pérdidas de agua. Claro. Vámonos a la pausa y seguimos con este tema interesantísimo. Bueno, hablamos sobre el agua en esta ocasión y Carlos Esper y Luis Reimer me dicen que sí, que el agua de la calle es potable, que sí se puede tomar, pero que el problema viene en cuando la mezclamos, por ejemplo, con el agua de pozo, el agua que viene del subsuelo, que sabemos que está muy contaminada, o también en las cisternas, en la tubería y en muchísimos embalses que la ponemos y ahí ya sí que se contamina. De manera que... ¿Cuál es la alternativa, Carlos, entonces? Ante este problema que tenemos del agua, no tenemos suficiente agua, una sequía nos afecta tremendamente, el agua es cara, pero el dominicano no está acostumbrado a pagarla, tenemos que comprar agua de botella, muchas veces en los barrios es escasa, tenemos también una población turística cada vez mayor que también necesita agua. ¿Cuál es la solución entonces a corto y a largo plazo? La solución, bueno, a corto plazo debería ser de una vez una campaña de concientización para que la gente sepa lo que es valorar el agua. Y a mediano plazo entender que ya es factible invertir en una fuente confiable, segura, recurrente de agua potable, que es el proceso de desalinización, que es retirar las sales que tiene el mar y convertirlas, llevarlas a niveles de potabilidad. Bueno, de hecho, el sistema, esa foto que tienen allí, esa es la planta desalinizadora más grande del mundo, 624,000 metros cúbicos diarios. Wow. 2 plantas de esas suministran todas las necesidades esta? En Soreka, en Israel. IDE Technology es una empresa de Israel que nosotros tenemos el honor de representar aquí en República Dominicana. 2 plantas de esas le darían agua potable 100% del tiempo a República, a Santo Domingo. Al Gran Santo Domingo. Que serían 1.3 millones de metros cúbicos diarios. Israel tiene muy poca agua, tengo entendido. No tiene agua. No, le sobra, exporta agua. Ahora mismo, claro, sí, con el sistema tiene agua. IDE Technology, dentro de las 4 plantas más grandes del mundo, tiene las 3 primeras. Y tiene la más grande del hemisferio en Carlsbad, California, con 204,000 metros cúbicos diarios. Para República Dominicana estamos promoviendo un sistema que se llama ProGreen, que no sé si pueden pasar la lámina, creo que es la que sigue. Donde son sistemas modulares, son contenedores de 40 pies que podemos, seguimos pasando. Son sistemas modulares de contenedores de 40 pies que si los acomodas hasta 6 contenedores, logras un máximo de 30,000 metros cúbicos de agua diarios. Entonces eso te resuelve tremendamente el problema y la ventaja que tiene esa tecnología es que no utiliza químicos, sino que utiliza una gran presión de agua de 70 atmósferas que pasan a través de unas membranas y el agua sale destilada del otro lado. Hay que incluso remineralizarla. Claro, porque tampoco el agua destilada es muy saludable. No lo es. No puedes tomarla. Sin sales no puedes tomarla. Sí. No lo es. Entonces la echas a la batería de tu vehículo. Sí, exacto. Carlos, pero estos son... ¿Cómo se pudiera repartir? ¿Cómo pudiéramos nosotros en la República Dominicana solucionar nuestro problema de agua con la desalinización? Porque estos primero son equipos muy caros, que para el ciudadano normal es imposible. Es recomendado para, por ejemplo, proyectos turísticos, para lugares donde tengamos poca agua en específico, que el gobierno lo haga. ¿Cuál es el planteamiento que se ha hecho en otros países? ¿Cómo pudiéramos nosotros incluir esta parte como parte de lo que sería la solución? No, la idea nuestra no es proponerle a la gente en sus casas una planta de desalinizador. Claro. El ProGreen va desde 1,000 metros cúbicos diarios hasta 30,000, modularmente hablando. Pero nosotros podemos hacer diseñar el tamaño que haga falta. Pero, por ejemplo... Esa es, fíjate, ahí tú tienes 30,000 metros cúbicos diarios. Eso te... ¿Qué superficie ocupa esto? Bueno, lo que te ocupan 6 contenedores de 40 pies. Sí, la huella es muy pequeña. Sí. Y eso podría, por ejemplo, servir perfectamente para alimentar Punta Cana Bávaro. Eso te iba a decir, que esto es preferible para las zonas costeras que están cerquita del mar.
No, es que tienes que tener un acceso al agua de mar. Por eso. Necesariamente. Solamente. Hay otras tecnologías que también tenemos para aguas ya con alto contenido de sal, que son salobres, que están dentro, que por intrusión salina están a 20 kilómetros, 30 kilómetros de la costa, y también la podemos procesar. Tenemos los costos de operación más bajos del mercado. Nosotros estamos 12 centavos de dólar por debajo de lo que le cuesta a la CAS potabilizar. Nosotros estamos a 52 centavos por metro cúbico. O sea que ustedes están más baratos que lo que le cuesta a la CAS. El proceso actual de la CAS es mucho más costoso que la de Y usa químicos, nosotros no usamos químicos. Porque este sistema de purificación usa ósmosis inversa y ósmosis directa, que también con la tecnología el mantenimiento de los equipos es prácticamente nulo, porque es presión de un lado y cuando se cambia el flujo del líquido hacia el otro lado, limpia las membranas. Pero entonces estas membranas, ¿cuál es la durabilidad que tienen? ¿No tienen un cambio continuo? Gracias al no uso de químicos y gracias a la ósmosis directa que limpia la membrana, duplicamos la longevidad de la membrana en el 100% del tiempo. Normalmente son 2.5 a 3 años, las nuestras duran entre 5 y 6 años. O sea que esto es un gran logro. Por supuesto. Entonces, este caso de utilizar este sistema en, por ejemplo, proyectos turísticos, que es lo que más se me ocurre que lo están necesitando y pudieran hacer esa inversión en este momento, ¿de qué se están alimentando? Ahora mismo se están alimentando de los acuíferos y esto puede revertirse en el sentido de que por la intrusión salina, como sacamos el agua dulce del subsuelo, la absorbemos, ¿verdad? Y entonces entra del mar y entonces va a ser salina. Y va contaminando. Va a ser salina en el futuro. Y acabas con la capa vegetal que está arriba, de la cual se alimenta. ¿Está pasando esto en este momento en nuestro país? Pero por supuesto. Boca Chica, ya tienes casi 20 kilómetros de intrusión salina. Porque hemos estado sobreexplotando el acuífero, pero ya lo tienes en Punta Cana Bávaro. Punta Cana Bávaro ya va a 5 o 6 kilómetros de intrusión salina. ¿Y en Boca Chica 20? 20 kilómetros. ¿Esto está comprobado? Sí, claro. ¿Cómo se mide esto? Bueno, simplemente y tomando una muestra del agua. Una muestra o con simple muestreo. Muy sencillo. ¿Y qué están haciendo entonces los propietarios de grandes firmas de hoteles en este sentido? Porque una vez que se acaba el agua de pozo dulce, tienen un grave problema. Hay que tratarla. Hay que tratarla y entonces sería costoso. Costosísimo porque usan químicos. Es la peor solución. Hay un proyecto muy importante que es el acueducto Punta Cana Bávaro y cuando preguntas de dónde van a sacar el agua, ellos piensan en un campo de pozos. Y ese campo de pozos está bastante retirado de la costa, pero tarde o temprano, por sobreexplotación del acuífero, porque nosotros, ¿qué pretende República Dominicana? Consolidar a Punta Cana como un destino turístico y aumentar el número de habitaciones. Sí. Cada habitación de un hotel consume 1 metro cúbico. Si tú tienes 50,000 habitaciones, son 50 millones de metros cúbicos diarios. ¡Wow! Entonces, el acuífero, aunque tú tengas un campo de pozos muy grande. Nos quedan 2 minutos, Carlos. ¿Cuál es en qué tiempo entonces un acuífero puede quedar agotado? Exacto, agotado en el sentido de que va a entrar el agua salada. ¿Cuál es el tiempo que se le da y qué se está haciendo en este caso? Porque lo que no se ve, y eso no se ve, es algo como que la gente se descuida. ¿Qué hacer? No, el acuífero no se agota porque va reemplazado por agua de mar, por un proceso de ósmosis. Se va contaminando. Lo que se agota es el agua dulce. Eso te iba a decir. Entonces, sencillamente tú vas a tener un agua cada vez más salada, más salada, más salada. Y vamos a tenerla que tratar. Al final vas a tener que usar este proceso. Mi pregunta es, ese proceso... Pero habrás matado el acuífero y habrás matado la capa vegetal. Habrás generado un problema ecológico. Ya va a ser muy tarde. Claro. Sí, porque y eso no se va a ser el mismo costo. Aunque como quiera va a terminar siendo el mismo costo. Bueno, más costo, porque habrás hecho una inversión inicial que no tenías que haber hecho. ¿Hay regulaciones en otros países sobre el agotamiento de los acuíferos por parte de grandes inversiones, sean turísticas, inmobiliarias, de algún tipo, para contrarrestar de que esto no pase y no se dañe la capa vegetal? Y entre la instrucción... Si hay regulaciones. Claro que sí. Pero tú dices aquí en República Dominicana. En otros países. Sí, claro que sí. Sí, entonces es obligatorio tener tratar el agua, en este caso tendría que ser agua de mar, como quiera, o no. ¿Cuál es la otra opción? Que no fuera agua de mar. Tratar, no,
si tú no tienes acuífero, tienes que sacar el agua de mar. Si por tú eso. estás en una pero mi pregunta es, Carlos, aunque tengas el acuífero, no existen regulaciones para conservar este acuífero y dependiendo de la densidad de población que esté en ese centro inmobiliario, en esa zona, obligar al inversionista a que no agote el acuífero. En otros países sí existe, claro que sí, están todo el tiempo midiendo las cantidades de sales. ¿Y en nuestro país existe? Aquí no hay algo tan estricto. Algo tan estricto. Debe haber regulaciones. Pero el inversionista es el que más le conviene. O sea, al final de cuentas sí. Porque tiene una inversión hotelera y no hay, pierdes el agua, imagínate. Lo importante es romper el mito de que la desalinización es extremadamente costosa e inviable. Eso se acabó. Y no solamente inviable, sino que hay personas que ni siquiera creen en la desalinización. Estamos consumiendo 2.5 kilos por metro cúbico de agua en energía. Somos los que menos consumimos energía, 3 veces menos energía que los competidores. Bueno, se nos acabó el tiempo. Entonces podemos sacar de este programa primero que la desalinización no es más cara que el proceso que utiliza incluso la CAS en nuestro país. Totalmente. Que el agua es totalmente potable, la que resulta de este proceso. Correcto. Y que los lugares que están son costeros, o sea, que están en la orilla, en la costa, además de que tienen la posibilidad a un costo, efectivo, también protegen la capa vegetal y evitan la intrusión salina, o sea que el agua de sal. Excelente conclusión, es correcto. Pues muchísimas gracias a Carlos Esper, a Luis Reimer por estar aquí explicándonos estas cosas que muchas veces no entendemos ni nos preocupamos. Hay que enseñárnoslas para que sepamos lo importante que es conservar el agua. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y hasta la próxima semana. Gracias a ti. Chao.